muchos hablan de él en cuanto al tema del presidente, que muchos especulan sobre cómo es él y demás. Una de esas especulaciones dice que él poco escucha consejos. ¿Usted siente que escucha lo que usted le escribe, le dice, escucha consejos o más bien no? Yo creo que esa es una de las percepciones más erróneas que hay digamos, generalizadas entre el público. El presidente, en mi experiencia, escucha muchísimo, pone mucha atención y uno a veces piensa, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero después se da uno cuenta por pronunciamientos que hace que tomó nota muy atenta de esas cosas. Yo creo que a veces la gente confunde el que él sea, digamos, vehemente en sus pronunciamientos públicos con que no esté dispuesto a dejarse asesorar. Doctor Luis Carlos Reyes, bienvenido aquí en Nikkei.com. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su oficina acá en el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerlos por acá. Bueno, doctor Luis Carlos, ¿cómo se siente más cómodo que le digan doctor, Mr. Taxes, el señor de la DIAN? Luis Carlos está bien. ¿Está bien, Luis Carlos? Perfecto. Luis Carlos, de todos los apodos que le han puesto ahorita en redes sociales, ¿con cuál es el que se siente más cómodo? No, pues yo creo que el de Mr. Taxes está muy bien, con la salvedad que he manifestado en redes, que es Taxes and Customs, porque en la DIAN el tema de las aduanas, de proteger las fronteras del país contra tanto el contrabando que afecta a la industria nacional como aquel que afecta la seguridad de la gente en términos de productos biológicos nocivos, bueno, incluso nucleares. Sí, o sea, todo eso es algo inherente a nuestra misión. Ok, bueno, Luis Carlos, entremos en materia. Me gustaría que empezáramos también esta entrevista un poco conociendo a ese Luis Carlos, el funcionario detrás de la DIAN. Me gustaría saber cómo fueron esos primeros años de vida, dónde nació, cuántos años tiene. Bueno, yo tengo 39 años, nací en Bogotá. Pues yo crecí en esta ciudad a los 15 años, precisamente por esa crisis económica que quienes tienen memoria para recordar esa época. En esa crisis económica del 99, mi familia, como millones de otros colombianos, tuvo que salir del país. Fuimos primero con mis papás, con mis dos hermanas a vivir a México, donde viví 3 años en Monterrey, y después a Estados Unidos, donde hice mis estudios universitarios de pregrado, de maestría, de doctorado, donde trabajé como profesor universitario, también como funcionario del gobierno federal de los Estados Unidos, pero siempre había tenido, desde que salí, muy claro que yo quería regresar a Colombia a trabajar acá. He sentido siempre una necesidad grande de aportar al país desde donde sea. Sí, o sea, puede ser como lo vine haciendo desde que regresé en el 2014, hace ya 10 años desde la academia, pero pues ahora hacerlo desde el sector público es de verdad un privilegio muy grande y una satisfacción sustancial. Que de pronto, ¿cuál era ese compromiso que usted sentía de volver? ¿Cuál era como ese llamado? No sé, ¿era algo familiar o era algo muy suyo que siempre dijo, me voy, pero tengo la necesidad de volver, quiero volver? Lo segundo, bueno, obviamente tengo familia acá, que como uno siempre extraña a sus tíos, a sus primos, siempre quise volver a tener cerca, pero pues regresar incluso implicó dejar atrás a mis papás y a mis hermanas, que hasta el día de hoy viven en Estados Unidos. Yo creo que uno, de pronto en esas etapas, psicoanalizándome a mí mismo un poquito, en esas etapas formativas de la vida, lo agarra unas preocupaciones que a veces no lo dejan por el resto de su existencia. Y para mí, esa crisis económica del 99, en la cual, de nuevo, millones de colombianos que hoy viven en Estados Unidos, en España, en otras partes, tuvimos que salir del país, pues me hizo ver que los problemas económicos no eran solo una serie de indicadores, no eran solo, no sé, una cosa abstracta como el precio del dólar o la inflación o qué sé yo, sino algo que tenía una incidencia muy grande sobre millones de vidas. Y eso me generó un interés intelectual que iba de la mano con mi propio choque frente a verme, pues en esa época, en la adolescencia, a uno lo que más le importa son los amigos, el entorno al que está acostumbrado. Y pues obviamente tuve la fortuna de que mi familia salió a cosas que terminaron siendo muy positivas, pero encontrarme, por ejemplo, con otros colombianos, sobre todo en Estados Unidos, y darme cuenta de que profesionales establecidos que habían hecho carreras exitosas acá hasta el 99, verlos de pronto realizando trabajos que, si bien honrosos, no eran los trabajos para los que ellos se habían preparado,
ver el impacto humano cuando uno es inmigrante, de que una persona que pues gozaba de, digamos, de una posición dentro de la sociedad en la que nació como ciudadano colombiano con todos los derechos, verse, en algunos casos, verse reducido a un ciudadano de segunda categoría, pues son cosas como que económicamente muy impactantes, que si uno las suma a las noticias que en esa época salían de Colombia, ¿no? Toda la crisis de seguridad en el Caguán, bueno, un montón de cosas que atrapan la imaginación, no solo la mía, sino que la de muchos economistas que se formaron en esa época. Uno ve los temas de estudio que todos teníamos y son parecidos, ¿no? Esa crisis de seguridad, de las drogas, de los problemas de desarrollo económico del país que en algunos casos pues nos llevaron a muchos de nosotros a buscar venir a Colombia pensando en aportar. ¿Qué es lo que más recuerda de su juventud? Digamos, usted fue un joven que le dio muchos dolores de cabeza a sus padres, o más bien era un joven muy centrado, que estaba muy enfocado, mejor dicho, en corresponder ese esfuerzo que ellos hicieron al migrar y demás. No, yo siempre fui muy juicioso. Sí, eso sí, mis papás nunca me pusieron como hora de llegada a la casa. Igual siempre llegaba temprano, siempre me iba bien en el colegio. O sea, en ese sentido, no tuve ningún arrebato. No que, yo no sé, o sea, yo creo que esas cosas que en su momento hacen muy felices a los papás, después se da uno cuenta de que en el caso, no sé, yo me imagino que a uno de pronto lo escuchan adolescentes hoy en día que se sienten que solo oveja negra de su familia, y uno también ve personas que han pasado por esas etapas y que terminan siendo el orgullo de sus papás y miembros muy productivos de la sociedad. Entonces, pues yo creo que eso sí son cosas que en el desarrollo de cada cual lo importante es uno dónde termina y no tanto cómo llega. ¿Cómo era su vida en ese entonces? Bueno, yo tengo a mi papá y a mi mamá que cumplen, ¿cuánto? Como 42 años de casados. Tengo mis 2 hermanas, las 2 son menores que yo. Pues digamos que una familia muy estable en eso, un ambiente en el que mis papás siempre pudieron darnos la educación que ellos querían darnos. Sí, o sea, en eso que la verdad los padres quieren darles a sus hijos, pues mis papás pudieron hacer lo que ellos querían con nosotros, y es algo por lo cual tanto mis hermanas como yo les estamos muy, muy agradecidos. ¿Tuvo algún susto en la juventud, algo que le haya generado en su momento algún regaño grave de sus papás? No, creo que siempre fui muy juicioso. No, y no lo digo porque a estas alturas sería el momento para confesarles, papá, mamá, les cuento, pero no, de verdad que no. ¿Y cómo era Luis Carlos? ¿Cómo es Luis Carlos como hermano? Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta para mis hermanas, pero quiero creer que un buen hermano. Creo que una de las cosas duras ha sido la distancia. Yo me fui de la casa de mis papás cuando tenía 21 años a estudiar, a hacer mi maestría y mi doctorado. Mis hermanas en ese momento, pues una tenía 13 años y la otra tenía 15. Entonces, pues se piensa lo que es la diferencia entre pues, un muchacho de 21 años y 2 adolescentes, 2 niñas adolescentes. No es mucho lo que hay en común, así que yo creo que nuestra relación de amistad, que esa que uno tiene con los hermanos ya de adulto, es una que se ha construido un poco la distancia, ¿no? Desde mis 21 años nunca he vivido en la misma ciudad que mis hermanos. Okay. ¿Cómo llegó usted, digamos, a ese punto de esa disciplina que se le ve hoy en día? ¿Fue algo propio o algo de pronto muy inculcado por sus padres que dicen, pues usted quiere alcanzar ciertos objetivos en la vida, tiene que estudiar, tiene que prepararse, o fue algo como muy autónomo? Pues mis papás siempre nos incentivaron a todos el estudio, nos dejaron muy claro que nuestra obligación como hijos pues era estudiar y estudiar. Dicho eso, para mí nunca fue una carga. Yo creo que también va con el temperamento. Yo, digamos que un modelo de vida aparte de mis papás para mí fue mi abuelo materno. Mi abuelo paterno falleció antes de que yo naciera, que también era un tipo pues muy estudioso, muy culto, que leía mucho. Entonces creo que eso
Eso de que la letra con sangre entra, no lo sé. Yo creo que lo más importante son los gustos, y cuando a uno los papás le permiten cultivar esos gustos, y esos gustos son intelectuales, pues yo creo que es lo mejor. ¿Qué tipo de música oía en esa época y si la sigue escuchando actualmente? Yo les diría a los adolescentes precisamente que en este momento cultiven sus gustos musicales, porque lo que escuchan ahora es lo que se les va a quedar como que rayado en la cabeza y en el corazón hasta... Sí, o sea, lo que están escuchando ahora cuando tengan 40 años, yo creo que es lo que van a oír. No, muy la música de su época, que pues era sobre todo mucho pop gringo, o sea, que estaba de moda en esa época. Britney Spears, Blink, y una serie de cosas pues que uno ve a todos estos cuarentones coetáneos míos yendo a conciertos, eso. Bueno, hablemos ya de esa hoja de vida profesional. ¿Cuál fue su primer empleo? ¿Qué recuerda de él? Bueno, mi primer empleo realmente fue al graduarme del doctorado. Entonces, a mis 26 años terminé el doctorado y entré a trabajar en una universidad en Estados Unidos que queda en una ciudad que se llama Grand Rapids, en Michigan. La universidad se llama Grand Valley State, y allá fui profesor por un par de años, dictando clases de principios de microeconomía, principios de macroeconomía, comercio internacional, un par de clases más. Yo creo que fue muy interesante como conocer una cultura totalmente distinta de la que uno conoce tanto en Colombia, como de pronto esa cultura más latina de Miami, o incluso esa cultura estadounidense que de pronto uno conoce más por referencias, que es la de la costa este o la costa oeste. Esto es en el centro de Estados Unidos. No sé si alguien ha visto la película American Pie, pero esa película está, aunque no es el nombre que tiene la película, pero el realizador de esa película, su infancia transcurrió precisamente en esa ciudad, Grand Rapids, y entonces yo era como el profesor universitario de esos adolescentes. Okay. Qué joyita. Obviamente había algunos muy juiciosos, pero sí es ese ambiente, y pues es muy distinto. Me acuerdo, por ejemplo, en la universidad había una escultura de estas abstractas modernas que era como era una esfera de, no sé si de aluminio, muy grande, colgante de un péndulo, una cosa bien abstracta. Y justo en ese momento salió un video de Miley Cyrus que se llamaba Wrecking Ball, que es pues ella con una de esas bolas que destruyen cosas en la construcción. Y la universidad tuvo que desmontar la escultura porque tantos estudiantes pues se desnudaban para recrear el video de Miley Cyrus y... Sí. Y andaban para arriba y para abajo, mejor dicho. Sí, entonces ese fue mi primer trabajo. ¿Qué tan difícil fue para usted como latino esa vida en Estados Unidos? ¿Tuvo de pronto en algún episodio en el que se sintiera incómodo, discriminación, o en ese sentido fue afortunado? Yo creo que fui muy afortunado. Creo que en eso una de las cosas que pasa incluso con la migración es que ese capital cultural, que es la educación y todo, pues a uno lo pone no siempre, pero usualmente, digamos, en sitios en los que puede también seguir construyendo sobre eso. Entonces, pues fue una época muy agradable, la verdad, esa, y después trabajando en Washington, pues fueron en general tiempos muy agradables de conocer todo tipo de gente. Bueno, y la vida en materia amorosa, ¿cómo le iba a Luis Carlos? Muy bien. Estoy muy felizmente casado con mi esposa desde hace ya 4 años. Tenemos 2 hijos y bueno, o sea, antes de encontrar a la persona que es, obviamente uno pasa por todo tipo de experiencias que le enseñan tanto lo que uno quiere como, sobre todo, y eso es lo más importante, lo que uno no quiere. O sea, yo creo que uno antes de pronto un adolescente o siendo adulto joven se imagina que quiere tal o cual cosa en una pareja, y después consigue a alguien que tiene todo eso y se da cuenta, ¿sabe qué? No tanto por ahí. Entonces, bien. ¿Cómo conoció a su esposa?
En la iglesia, íbamos a la misma iglesia. ¿Y cómo fue fluyendo esa relación? ¿Cómo se dio esa química? Pues primero como amigos y de hecho un tiempo largo como amigos un poco no muy cercanos. Ella se fue a estudiar, a hacer un intercambio y después fue cuando regresó que empezamos a salir, que nos conocimos ya bien y nos casamos poco tiempo después. Estuvimos de novios menos de un año antes de casarnos. Hablemos de ese momento también de que usted decide regresar a Colombia. ¿En qué año fue? Eso fue en el año finales del 2013, principios del 2014. Yo estaba trabajando en el gobierno de Estados Unidos, en el ente regulador de telecomunicaciones allá. Y aunque era un trabajo pues, que en el papel profesionalmente sonaba muy interesante, sí empecé yo a sentir esa frustración de que no estaba haciendo todo aquello para lo cual me había venido preparando. O sea, mi tema de disertación en el doctorado y todos los intereses académicos que me habían guiado a ese punto en el doctorado era el desarrollo económico orientado a las políticas públicas de países como Colombia. Y pues allá estaba trabajando en regulación de telecomunicaciones por banda ancha en Estados Unidos, que pues como todo campo uno le puede encontrar el gusto, pero no que al final del día uno dijera, hombre, contribuí a sacar a tantas personas de la pobreza absoluta. No era algo que uno realistamente pudiera decir. Entonces en ese momento, y pues teniendo en cuenta que yo quería hacer mi vida en Colombia, o sea, yo nunca me he visto viviendo haciendo mi carrera en un lugar distinto a Colombia, teniendo algo distinto que una familia colombiana, pues tomé la decisión de regresar. Cuando usted se regresa a Colombia, ¿ya tenía una oferta de empleo o llego y miro a ver qué me encuentro? Tenía una oferta de empleo que finalmente no se dio, pero pues ya estando acá me vinculé con la Universidad Javeriana, que es donde pues estuve entre el 2014 y pues de hecho sigo siendo profesor de la Javeriana, estoy en licencia. Y pues fue ahí en la Javeriana donde realmente pude empezar de lleno a hacer esas cosas que yo siempre había querido hacer, ¿no? Por el lado de participar en la formación de alumnos que querían aprender sobre el estado del arte en temas de desarrollo económico, llevar esas técnicas, por ejemplo, econométricas que hablábamos en clase y aplicarlas en entidades como Planeación Nacional. O sea, fue muy grato una vez que hice una consultoría en Planeación Nacional, ver a varios de mis alumnos aplicando las técnicas que habíamos aprendido en clase a evaluación de proyectos aquí en el país. O sea, eso fue muy chévere. Y también fue en la Javeriana que tuve el apoyo para fundar el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que, como algunos quizá lo tengan presente, se especializa en contarle al público en un lenguaje asequible lo que es importante que como ciudadano sepa uno con respecto tanto a los impuestos como al gasto público. Y pues ya de ahí llegué a la DIAN. ¿Qué es lo que más recuerda de ese momento en el que usted regresa a Colombia? ¿Le sorprendió algo o algo que le llamó la atención? Sí, o sea, fue volver a Colombia después de 15 años de no vivir acá. Creo que haber pasado hasta ese entonces, toda mi vida adulta en Estados Unidos. Yo llegué a Estados Unidos a los 18 años. Y enfrentarme aquí a cosas que yo pensaba que ya sabía hacer fue muy distinto. Sí, me acuerdo mucho, por ejemplo, el momento de abrir una cuenta bancaria en Colombia, que me pidieron una certificación laboral. Y yo les dije, no estoy sacando una tarjeta de crédito, vengo a traerles plata. No, sí, que denme una certificación laboral. Y yo como, ¿por qué? O sea, muéstrenme los libros del banco, a ver si confío en ustedes para entregarles mi plata. Sí. Entonces darse cuenta de todo eso, de que hay una regulación tan opresiva a veces en Colombia que asume que todos somos narcotraficantes hasta que se demuestre lo contrario. Sí, que es lo que lleva a ese nivel de, digamos, de quisquillosidad en cosas tan sencillas como abrir una cuenta bancaria. O también, por ejemplo, sacar un apartamento en arriendo. Sí, en Estados Unidos pues yo estaba acostumbrado a que mostraba una carta de mi empleador diciendo este señor se gana tanto y con eso me daban el apartamento.
Pues aquí quien haya hecho eso sabe tiene que conseguir no sé cuántos fiadores, uno que tenga finca raíz con el certificado de tradición y libertad, y si no, eso es un problema. Empezar a darme, pues como a ver muchas de esas cosas de la cotidianidad de los trámites que hay en Colombia para tantas cosas, pues fue como de las transiciones que no me había imaginado. ¿Hubo alguien en su momento que lo intentó convencer como, venga, no sé, vuelva a Colombia? ¿O todos ya lo tenían claro que ese era su objetivo a corto plazo? Sí, pues yo creo que no que me trataran de convencer, pero precisamente, si bien mis papás me apoyaron en ese regreso a Colombia, obviamente ellos tenían la preocupación de, pues, probablemente profesionalmente lo más fácil es quedarse en Estados Unidos. Pero pues ellos también, digamos, entendían la determinación que yo tenía y aparte de eso, no, pues creo que no hubo así como mucha oposición. Bueno, hablemos ya de ese momento en el que llega la DIAN. Primero, ¿cómo se dio el llamado? ¿Cómo se dio esa conversación? Bueno, durante la época de campañas presidenciales, el Observatorio Fiscal de la Javeriana que yo dirigía recibió muchísimas solicitudes de distintas campañas presidenciales de información acerca de temas, sobre todo tributarios. Y como la misión del observatorio es darle esta información a quien la necesite, pues se la dimos a todos, pero realmente quien más manifestó ese interés en tener información rigurosa a través de nosotros fue la campaña del presidente Gustavo Petro. Eso llevó un acercamiento natural con la campaña que si bien pues ni la Javeriana ni el Observatorio Fiscal podían adherirse a una campaña, pues yo sí personalmente apoyé ese proceso y ya cuando, pues sobre todo después de que el presidente ganó la segunda vuelta, fue algo que se dio, digamos, de una manera más o menos orgánica. ¿Cómo es su relación con el presidente? Bueno, pues el presidente le interesa muchísimo los dos temas que maneja la DIAN, el recaudo y el contrabando, y pues por eso la importancia de reunirme con él cada cierto tiempo y sobre todo estar en contacto con él, de mandarle mensajes estratégicos de distintos temas, pues a través de mensajes de texto, o sea, como lo que uno se imaginaría, ¿no? Entonces, siempre él ha tenido esa visión muy clara de que lo que tiene que hacer un director de la DIAN es acabar con la corrupción, y la corrupción por el lado de la evasión y del contrabando tiene una afectación muy grande no solo sobre las finanzas del Estado, sino también y especialmente por el lado del contrabando, que es la manera en que los narcotraficantes hoy en día traen de regreso al país las utilidades de este comercio ilícito, financian unas economías ilegales que generan violencia y que atentan contra la paz. Entonces, como que esa misión global, estarle dando actualizaciones de cómo vamos ahí, pues es el centro de esa relación. Muchos hablan de él en cuanto al tema del presidente, que muchos especulan sobre cómo es él y demás. Una de esas especulaciones dice que él poco escucha consejos. ¿Usted siente que escucha lo que usted le escribe, le dice, escucha consejos o más bien no? Yo creo que esa es una de las percepciones más erróneas que hay digamos, generalizadas entre el público. El presidente, en mi experiencia, escucha muchísimo, pone mucha atención, y uno a veces piensa, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero después se da uno cuenta por pronunciamientos que hace que tomó nota muy atenta de esas cosas. Yo creo que a veces la gente confunde el que él sea, digamos, vehemente en sus pronunciamientos públicos con que no esté dispuesto a dejarse asesorar. ¿En algún momento cuando le ofrecieron este cargo en la DIAN sintió temor o llegó a dudarlo como de no aceptarlo? No, pero pues por otro lado yo no soy especialmente temeroso ni averso al riesgo. Entonces, no, cuando me lo plantearon, yo dije que sí de una. ¿Cómo ser la cara amable, la cara como que sonriente de algo tan complejo como es el tema de tributación y de impuestos, y que normalmente se le ha generado mucho temor?
Yo creo que decir la verdad es la clave para todo esto. Sí, uno puede tratar de sonreír y de ser amable con respecto a cosas que no son agradables y la gente se va a dar cuenta de que pues uno no está siendo sincero. Pero cuando pues creo que algo que sí ha sido recibido como queríamos es esta idea de que si bien lo que hacemos acá es algo que en últimas es recaudar recursos que la gente de pronto si fuera voluntariamente, si fuera una vaca no los pondría, lo estamos haciendo con un propósito y ese propósito es financiar el Estado social de derecho. Mucha gente no ve inmediatamente esa conexión entre que cada peso que se le paga a la DIAN es un peso que se distribuye entre educación, entre salud, entre vías, entre acceso a la justicia y otros rubros. Que recordarle eso a la gente pues es hablarles con la verdad y pues quiero creer que la gente reconoce cuando se le está diciendo la verdad y entonces en medio de todo eso, sonrisas o no sonrisas, lo que todos esperamos y yo creo que lo que espera la ciudadanía de la DIAN, de los funcionarios públicos, es que nos traten con respeto y con sinceridad y realmente eso es lo que hemos estado buscando desde acá. Yo sí quiero que acá nos detengamos un poquito en el tema de la estrategia comunicativa. Pues primero hemos visto en X, TikTok, sin duda como unos de sus principales aliados en el sentido de también de responder esas principales inquietudes de la ciudadanía. ¿Cómo construyeron como todo este ecosistema? ¿Cómo nació esta idea y demás? Bueno, o sea, nació, esto de pronto es un poco aburrido, pero de un análisis muy cuidadoso de las cifras, ¿no? Yo como director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, que era algo que le hablaba sobre todo a líderes de opinión, a periodistas económicos, sabía que a través de Twitter cuando quería mandar un mensaje llegaba, pero estando acá y dándome cuenta de que si en Twitter hay quizás 5 millones de personas, en TikTok, por ejemplo, hay unos 26 millones de colombianos, o sea, básicamente el mismo número de adultos que hay en el país, sabía que teníamos que incursionar en ese medio. El reto después de eso fue encontrar el tono que se enganchara con la ciudadanía y pues yo creo que también una mezcla de intento y error y sobre todo de escuchar. O sea, yo creo que las conversaciones que se dan en TikTok reflejan un poco también conversaciones que he tenido con la ciudadanía en viajes a las distintas seccionales de la DIAN en todo el territorio nacional, en ver en qué están pensando los ciudadanos, qué cosas son claras, qué cosas no. Y pues ya, o sea, era cuestión de traducir eso a un formato, digamos, de videos cortos que hoy en día son pues una de las cosas que más consume la gente. Bueno, también una de las cosas que ha generado este tema en las redes sociales es que muchos se atrevan y le aseguren que usted le darían un voto en una eventual presidencia de la República. ¿Usted cómo se siente con esto? Pues yo lo tomo como, digamos, unas manifestaciones, digamos, de, qué sé yo, de empatía. Acogí el mensaje que pues obviamente valoro mucho y agradezco enormemente. Yo creo que como funcionario público en este momento lo principal que me corresponde es pues hacer el trabajo que me ha sido encomendado y pues con eso hay trabajo todavía para un rato y después de eso ya veremos qué sigue. ¿Le sonaría la idea en algún momento futuro? Obviamente yo creo que ningún funcionario público descarta ese tipo de cosas, pero lo que sí diría es que es una inquietud que le suele surgir al público acerca de cuáles son las ambiciones de este funcionario público. Y obviamente todos tenemos cosas que nos gustaría hacer, que sería chévere, pero creo que uno como funcionario público debe estar enfocado en el cumplimiento del deber ante todo y ese cumplimiento del deber ya como encaja con de pronto cosas que uno quiera a futuro, sí, pero no, creo que hay que dar la vuelta a eso. Sí, ningún candidato potencial a nada debería ser su motivación principal el qué champú me voy a dar con este cargo, qué nivel de poder, qué nivel de figuración, sino que cómo voy a poder servir al país mejor con tal o cual dirección profesional. Luis Carlos, ¿cómo es su vida más allá de la DIAN? O sea, sabemos que a los funcionarios públicos viven con una agenda maratónica,
pero ¿cómo es su vida familiar? ¿Qué hace en sus ratos libres? Bueno, yo me esfuerzo mucho porque sobre todo los fines de semana los tenga libres para estar con mi familia. Obviamente los cargos públicos son prestados y lo que dura pues es la familia. En este caso mi esposa, mis hijos siguen siendo lo más valioso. Los planes son los que pues uno se puede imaginar teniendo hijos pequeños, ¿no? Mucho tiempo de pasar con ellos, de llevarlos al parque, de pues buscar tiempo también para estar, para hablar con mi esposa, para contarnos lo que ha pasado durante el día, durante el fin de semana, mientras los niños juegan y gritan y hacen todo lo que hacen los niños, ¿no? Entonces en ese sentido muy lo que uno se imaginaría. Cuando está en la calle y demás, ¿percibe ese mismo cariño que se ve en las redes sociales con usted? La verdad sí, pues es muy chévere. Siempre que se acercan a pedirme una foto, a saludarme, pues es algo que hago de muy buena gana. Es algo que aprecio muchísimo. Eso sí ha sido una parte de este cargo que no esperaba, pero que es muy grata. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu oficina acá a quienique.com. No sé si de pronto le podríamos dar un consejo a los jóvenes que justamente se toman las redes sociales y buscan esos consejos, ya sea en materia de tributación, personas que están muchas veces ganando su primer salario y no tienen tan claro el tema de tributación y demás. ¿Qué mensaje les darías? Bueno, un consejo muy inmediatamente relevante es que si sus ingresos mensuales promedio durante el año pasado superaron los 4.900.000 pesos, muy probablemente tengan que declarar renta este año, así que para su primera vez estamos dispuestos a asesorarlos. Luis Carlos, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación de quienique.com. Cualquier cosa, acá estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias.